Imagina invertir más de 50 años y decenas de miles de millones de dólares construyendo la red de bases militares en el extranjero más extensa que cualquier nación haya desplegado jamás. Una infraestructura diseñada para dominar una de las regiones más estratégicas del planeta, una región sin la cual la economía mundial simplemente no puede funcionar. Miles de militares de élite estacionados dentro de esas instalaciones, cazas avanzados alineados en sus pistas, buques de guerra anclados en sus puertos y depósitos llenos de combustible, munición y equipo suficiente para sostener una guerra regional durante meses. Ahora imagina que el país para el cual se construyó todo ese sistema de contención simplemente se da vuelta y plantea algo inesperado. Si Estados Unidos quiere estabilidad en la región, tendrá que empacar todo y regresar a casa. Esto no es una hipótesis teórica ni un ejercicio académico de estrategia militar. De acuerdo con múltiples fuentes diplomáticas y reportes regionales que han circulado a través de canales intermediarios entre Medio Oriente y Europa, Irán habría delineado un posible esquema para reducir la tensión en la actual crisis con Estados Unidos. Pero los términos que circulan en esas conversaciones no se parecen a los de una nación que suplica clemencia. Se parecen más a los de un país que cree tener ventaja estratégica, que calcula que el costo de prolongar el conflicto pesa más sobre Washington que sobre Teherán, y que entiende con precisión que cada semana que pasa, la presión sobre los mercados petroleros aumenta. Las alianzas se tensan y el público estadounidense se vuelve cada vez más reacio a otro compromiso militar prolongado en Medio Oriente. Irán no estaría ofreciendo una rendición, estaría proponiendo una transacción, y el precio de esa transacción gira alrededor de la misma infraestructura militar que durante más de medio siglo ha definido la proyección de poder estadounidense en el Golfo Pérsico. El simple hecho de que esta idea esté circulando a través de canales reservados ya revela algo que ninguna conferencia de prensa oficial dirá abiertamente. El equilibrio real de poder en esta crisis podría no estar exactamente donde la mayoría de la gente cree. Antes de avanzar un solo paso más, es necesario entender algo sobre cómo opera este canal, porque es relevante para todo lo que sigue. Este canal está construido sobre el compromiso de fundamentar cada análisis en hechos verificables y documentados, manteniendo transparencia absoluta sobre la diferencia entre información confirmada y afirmaciones reportadas que todavía no han sido verificadas de forma independiente. Lo que se acaba de describir, el esquema de una propuesta iraní reportada que involucraría el retiro militar estadounidense de la región, se basa en reportes diplomáticos y fuentes regionales que han aparecido en múltiples medios creíbles y que han sido analizados por expertos con trayectoria en asuntos de seguridad de Medio Oriente. No se presenta como un documento confirmado sobre el escritorio de la Casa Blanca. Se presenta como un desarrollo diplomático reportado que, si resulta ser preciso, tendría una enorme importancia estratégica. El resto de este análisis examina el contexto verificado y documentado que explica por qué este reporte no solo resulta creíble, sino también lógico desde el punto de vista estratégico para ambas partes. Si te interesan los análisis profundos sobre poder, geopolítica y economía global que casi nadie explica con este nivel de detalle, suscríbete ahora y activa la campana. Porque en este canal analizamos los hechos, los datos históricos y las dinámicas estratégicas que realmente están dando forma al mundo. Para entender por qué una propuesta iraní centrada en el retiro militar estadounidense tiene el peso estratégico que tiene, primero, resulta necesario apreciar la escala, el costo y la importancia de lo que Estados Unidos ha construido en el Golfo Pérsico durante las últimas décadas. Gran parte del público estadounidense apenas conoce la magnitud real de esta infraestructura militar, a pesar de que representa una de las redes de despliegue exterior más extensas jamás desarrolladas por una potencia moderna. Estados Unidos mantiene una constelación de instalaciones militares distribuidas en casi todos los países que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo. Cuando esta red se observa como un sistema completo y no como bases aisladas, su alcance se vuelve verdaderamente notable. En Qatar se encuentra la base aérea de Al Udeid, una de las instalaciones militares más importantes de toda la región. Esta base funciona como el cuartel general avanzado de las operaciones aéreas del Mando Central de los Estados Unidos. Allí también opera el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, el centro desde el cual se planifican, coordinan y dirigen prácticamente todas las misiones aéreas estadounidenses y de coalición que se ejecutan en Medio Oriente. Durante más de 2 décadas, esta base ha recibido inversiones constantes destinadas a ampliar pistas, hangares, centros de inteligencia y capacidad logística. En los momentos de mayor actividad operativa, ha albergado a más de 10.000 militares estadounidenses, además de escuadrones de aeronaves de combate, plataformas de vigilancia, sistemas de comunicación estratégica y complejas redes de apoyo logístico. En Bahrein se encuentra otra pieza clave de esta arquitectura militar,
la Base de Apoyo Naval de Bahrein. Esta instalación sirve como cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos, la fuerza naval encargada de supervisar y operar en una zona marítima que abarca aproximadamente 2,5 millones de millas cuadradas. Esa área incluye el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y partes importantes del Océano Índico. Dentro de ese espacio marítimo se encuentra uno de los puntos geográficos más sensibles del planeta, el Estrecho de Hormuz. Por ese corredor marítimo circula una parte significativa del petróleo que alimenta la economía mundial. Debido a esa realidad, la base naval en Bahrein se considera una de las instalaciones estratégicamente más importantes que Estados Unidos mantiene fuera de su territorio. Kuwait también forma parte esencial de este sistema. Allí se encuentra el campamento Arifian, que funciona como un centro logístico de gran escala para el ejército estadounidense. Desde este complejo se coordinan movimientos de equipos, suministros y personal hacia distintos puntos del Medio Oriente. Su función principal consiste en sostener el flujo constante de materiales militares necesarios para mantener operaciones prolongadas en la región. Además, el campamento ha servido durante años como área de preparación para despliegues terrestres de mayor magnitud. En los Emiratos Árabes Unidos se encuentra la base aérea de Al-Dhafra, otra instalación que ha tenido un papel relevante en la presencia militar estadounidense en el Golfo. Desde esta base han operado cazas avanzados, aeronaves de vigilancia estratégica y aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo. Estas plataformas permiten extender el alcance operativo de las fuerzas aéreas estadounidenses y sostener misiones durante largos periodos sobre vastas áreas del Medio Oriente. A esta red se suman instalaciones adicionales distribuidas en países como Omán, Jordania y otros puntos estratégicos de la región. Algunas de estas instalaciones funcionan como depósitos de equipos preposicionados, otras como centros de entrenamiento o aeródromos de apoyo logístico. Cada una cumple un papel específico dentro de una arquitectura más amplia diseñada para permitir que Estados Unidos proyecte poder militar con rapidez y flexibilidad en toda la región. La inversión acumulada representada por esta red de instalaciones es extraordinariamente difícil de calcular con precisión absoluta. El costo no se limita a la construcción de pistas, hangares o edificios militares. También incluye décadas de gastos operativos, el mantenimiento de equipos almacenados, el desarrollo de cadenas logísticas internacionales, los acuerdos diplomáticos que permiten sostener estas bases y el costo permanente de personal desplegado en rotaciones continuas. Aún así, diversas estimaciones realizadas por analistas de presupuesto de defensa, informes del Servicio de Investigación del Congreso y evaluaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno sitúan el costo total en el rango de decenas de miles de millones de dólares. Algunos cálculos más amplios, que consideran la operación completa de estas instalaciones a lo largo de su vida útil, sitúan la cifra cerca o incluso por encima de los 50,000 millones de dólares. Cada dólar invertido en esta red respondía a un objetivo estratégico muy concreto. El primero consistía en garantizar que Estados Unidos pudiera proyectar una fuerza militar abrumadora en cualquier punto del Golfo Pérsico en cuestión de horas. El segundo objetivo era disuadir cualquier agresión iraní, mediante una presencia militar visible, constante y cercana al territorio iraní. Un tercer objetivo era proteger el flujo de petróleo que atraviesa el Estrecho de Hormuz, un flujo energético del cual depende gran parte de la economía global. Finalmente, esta presencia militar también buscaba tranquilizar a los aliados regionales, demostrando que las garantías de seguridad estadounidenses estaban respaldadas por algo más que compromisos diplomáticos. Las promesas de protección quedaban materializadas en infraestructura real: hormigón, acero, depósitos de combustible, sistemas de radar, aeronaves estacionadas en pistas y miles de militares viviendo y operando a poca distancia de una de las regiones más estratégicas del planeta. Ese es el sistema que, según los reportes diplomáticos que circulan a través de canales intermediarios, Irán estaría pidiendo que se desmantele. La propuesta descrita por estas fuentes no se limita a una retirada parcial, ni a un ajuste simbólico del número de tropas. Tampoco se trata de trasladar algunos cientos de personal de apoyo desde una instalación secundaria. Los términos que se mencionan en los informes diplomáticos describen algo mucho más amplio: una reestructuración profunda de la presencia militar estadounidense en todo el Golfo Pérsico. Una reconfiguración de ese tamaño representaría uno de los cambios estratégicos más significativos en la postura militar estadounidense en Medio Oriente en más de medio siglo. En términos históricos, un movimiento de esa magnitud podría compararse con las grandes retiradas estratégicas que siguieron al final de la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos redujo de forma sustancial su presencia militar en una región que había ocupado durante años el centro de su estrategia global.
Para comprender por qué Irán considera que puede colocar términos tan ambiciosos sobre la mesa, es necesario observar las dinámicas estratégicas que han llevado esta crisis hasta su punto actual. Esas dinámicas existen más allá de los titulares diarios y, cuando se examinan con cuidado, muestran un equilibrio de presiones mucho más complejo de lo que sugiere gran parte de la cobertura mediática. La posición iraní en esta situación no descansa en una supuesta superioridad militar convencional. Las Fuerzas Armadas de Irán carecen de la capacidad necesaria para derrotar a Estados Unidos en un enfrentamiento directo entre ejércitos regulares, y el liderazgo iraní es plenamente consciente de ese límite. La ventaja iraní surge de un conjunto distinto de factores estratégicos que resultan especialmente poderosos en el entorno geopolítico actual. Estos factores generan presión progresiva y, con el paso de cada semana de tensión sostenida, el costo acumulado tiende a crecer para Washington. La primera fuente de ventaja es la geografía. Irán controla físicamente la costa norte del estrecho de Hormuz, una vía marítima estrecha que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y desde allí con las aguas abiertas del Mar Arábigo. A través de ese pasaje circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial diario de petróleo transportado por buques tanque. La concentración de ese volumen energético en un corredor tan reducido convierte al estrecho en uno de los puntos de tránsito más sensibles de la economía global. Desde su territorio costero, Irán posee varias herramientas militares que podrían interrumpir significativamente el tránsito marítimo o elevar el nivel de riesgo para la navegación comercial. Entre esas capacidades se encuentran misiles de crucero antibuque desplegados a lo largo de su litoral, diseñados específicamente para atacar objetivos navales en movimiento. También existen minas navales que pueden colocarse con relativa rapidez en las rutas de navegación mediante pequeñas embarcaciones o submarinos. A esto se suma el uso de embarcaciones de ataque rápido, que operan mediante tácticas de enjambre, una estrategia que consiste en saturar defensas navales mediante numerosos objetivos pequeños y veloces. Además, sistemas de artillería terrestre y plataformas de cohetes pueden ser posicionados para atacar buques que transitan por el angosto pasaje. La clave estratégica radica en que un cierre permanente del estrecho ni siquiera es necesario para producir efectos económicos significativos. Bastaría con introducir suficiente riesgo e incertidumbre para alterar el funcionamiento normal del comercio marítimo. Cuando el nivel de amenaza percibida aumenta en un punto crítico como el estrecho de Hormuz, las compañías aseguradoras elevan rápidamente las primas de riesgo para los petroleros que atraviesan la zona. Los operadores de buques comienzan a reconsiderar rutas o a retrasar envíos, y los mercados energéticos reaccionan de inmediato. El precio del petróleo refleja esas expectativas de interrupción potencial, y ese aumento se propaga a lo largo de la economía mundial. En situaciones anteriores de tensión en el estrecho, este mecanismo ya ha mostrado su capacidad de impacto. Las tarifas de seguros para el tránsito de petroleros se dispararon en cuestión de días, y los contratos de futuros del petróleo comenzaron a incorporar escenarios de interrupción del suministro. Ese proceso termina reflejándose en mayores costos energéticos para industrias, transporte y consumidores. La segunda fuente de ventaja es la red regional de fuerzas aliadas y organizaciones proxy. Durante varias décadas, Irán ha desarrollado una red de actores armados distribuidos en diferentes puntos del Medio Oriente. Analistas de seguridad suelen referirse a esta estructura como el eje de resistencia iraní. Dentro de esta red se encuentran organizaciones como Hezbollah en el Líbano, diversas milicias presentes en Irak y Siria, el movimiento Houthi en Yemen y otros grupos que mantienen distintos niveles de coordinación operativa con Teherán. La existencia de esta red proporciona a Irán una capacidad estratégica particular: imponer costos a sus adversarios en múltiples frentes geográficos sin necesidad de emplear directamente sus propias fuerzas convencionales. Un ejemplo claro de esta dinámica apareció en la campaña de ataques antibuque llevada a cabo por el movimiento Houthi en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Esa campaña perturbó rutas comerciales internacionales y obligó a desplegar una respuesta naval multinacional destinada a proteger el tránsito marítimo. El esfuerzo requerido para responder a esa amenaza consumió recursos militares considerables y desvió atención estratégica hacia la protección de corredores comerciales. Al mismo tiempo, grupos de milicias en Irak han realizado ataques recurrentes contra instalaciones militares estadounidenses, utilizando cohetes, drones y otros sistemas de bajo costo. Estos ataques generan un entorno de amenaza constante alrededor de bases y personal desplegado, elevando tanto los riesgos de seguridad como el costo político asociado a la presencia militar continua. Neutralizar una red de presión distribuida de este tipo resulta extremadamente complejo mediante herramientas militares tradicionales. La capacidad operativa se encuentra fragmentada en múltiples organizaciones.
dispersa en diferentes países soberanos y entrelazada con entornos civiles densamente poblados. Las líneas de suministro, las estructuras organizativas y las redes de apoyo que sostienen a estos grupos han demostrado una notable capacidad de adaptación a lo largo de muchos años de intentos por debilitarlas. La tercera fuente de ventaja se encuentra en un lugar completamente distinto del campo de batalla, el entorno político doméstico estadounidense. Durante las últimas 2 décadas, el apoyo del público estadounidense a compromisos militares abiertos e indefinidos en Medio Oriente se ha reducido de forma significativa. Las experiencias prolongadas en Irak y Afganistán moldearon profundamente la percepción pública sobre este tipo de intervenciones. Esos conflictos implicaron enormes costos económicos, pérdidas humanas y un compromiso estratégico que se extendió durante años sin producir resultados que gran parte del electorado considere proporcionales a la inversión realizada. Diversas encuestas de opinión pública realizadas por organizaciones no partidistas han mostrado repetidamente una tendencia consistente. Una parte considerable de la población estadounidense expresa escepticismo sobre la utilidad de mantener grandes despliegues militares en Medio Oriente y muestra preferencia por una reducción gradual de estos compromisos de seguridad. Esta realidad política interna condiciona las decisiones estratégicas de una manera que rara vez aparece en declaraciones oficiales. Sin embargo, influye de forma directa en los cálculos que realizan los responsables políticos al evaluar el costo y la duración potencial de una escalada militar. El liderazgo iraní sigue la evolución de la política interna estadounidense con notable atención. Dentro de ese contexto, la forma en que se describe la propuesta iraní adquiere un significado estratégico particular. En lugar de presentarse como una exigencia directa de capitulación, la propuesta se enmarca como un camino para terminar el conflicto y permitir el regreso de los soldados estadounidenses a su país. Una formulación de ese tipo puede generar presión política dentro de la propia sociedad estadounidense, especialmente entre sectores que prefieren evitar otra confrontación prolongada en Medio Oriente. Esa presión interna puede amplificar el efecto de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan en paralelo a través de canales internacionales. Aquí es donde la situación adquiere un carácter profundamente angustiante para estrategas y responsables de políticas en Washington, porque la decisión que se presenta no enfrenta una opción claramente correcta contra otra claramente equivocada. La elección real se sitúa entre 2 caminos que implican costos significativos y riesgos estratégicos considerables, y ninguno ofrece una resolución sencilla o definitiva. Aceptar términos que conduzcan a un retiro sustancial de la infraestructura militar estadounidense del Golfo representaría un cambio estratégico de magnitud histórica. Durante décadas, la presencia militar permanente de Estados Unidos ha sido uno de los pilares centrales de la arquitectura de seguridad regional. Un repliegue significativo, bajo condiciones percibidas como resultado de presión iraní, inevitablemente generaría preguntas sobre la fiabilidad de las garantías de seguridad que Washington ha ofrecido a sus socios en la región. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar y otros estados del Golfo han construido buena parte de su estrategia de defensa nacional alrededor de una premisa fundamental: la presencia física del poder militar estadounidense como elemento disuasorio frente a cualquier agresión regional. Sobre esa base se han estructurado planes de defensa, adquisiciones de armamento avanzado, acuerdos diplomáticos y, en algunos casos, delicados equilibrios políticos internos. Una reducción sustancial de esa presencia alteraría inevitablemente los cálculos estratégicos de estas naciones. En un entorno donde la percepción de seguridad cambia, los estados tienden a recalcular rápidamente sus opciones. Ese proceso podría desencadenar una serie de ajustes estratégicos que modificarían el equilibrio regional durante décadas. Entre los escenarios que analistas de seguridad consideran posibles, se encuentra la búsqueda de acuerdos de seguridad independientes por parte de algunos estados del Golfo. En un contexto de incertidumbre sobre las garantías externas, ciertos países podrían explorar capacidades estratégicas propias que antes consideraban innecesarias, incluyendo programas avanzados de disuasión. Otra posibilidad sería un acercamiento más estrecho con otras grandes potencias capaces de ofrecer respaldo estratégico. China y Rusia aparecen con frecuencia en estos análisis como posibles patrocinadores alternativos de seguridad, especialmente en un mundo donde la competencia entre grandes potencias se ha intensificado. También existe la posibilidad de que algunos estados opten por acomodaciones bilaterales, directas con Irán, buscando acuerdos de estabilidad regional que se desarrollen al margen de los intereses estadounidenses. Cada uno de estos escenarios implicaría cambios profundos en la influencia estadounidense dentro del Golfo Pérsico. Las consecuencias a largo plazo podrían afectar no solo el equilibrio regional,
sino también la estabilidad de los mercados energéticos globales y la arquitectura internacional que Estados Unidos ha contribuido a sostener desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el camino alternativo, rechazar cualquier proceso de desescalada negociada y continuar o incluso intensificar la confrontación militar, también implica costos que se acumulan con rapidez. Las operaciones militares sostenidas en la región del Golfo son extraordinariamente costosas. Mantener grupos de ataque de portaaviones, patrullas aéreas constantes, sistemas de defensa antimisiles, redes logísticas de gran escala y personal desplegado de manera continua implica gastos operativos que pueden alcanzar miles de millones de dólares cada mes. A ello se suman el desgaste del equipo militar, la reposición de sistemas utilizados y la compleja logística necesaria para sostener despliegues prolongados. La crisis también tiene un impacto directo en los mercados energéticos. Cuando la tensión se prolonga en una región clave para el suministro mundial de petróleo, los precios energéticos tienden a mantenerse elevados. Ese aumento actúa como una presión económica que se transmite rápidamente a distintos sectores de la economía estadounidense. Mayores costos de combustible, incremento en el transporte de mercancías, aumento en los insumos industriales y mayores gastos en la producción agrícola. Existe además un riesgo constante de escalada accidental. Cuando fuerzas militares de países rivales operan en proximidad durante largos periodos, cada incidente potencial se convierte en una variable de riesgo. Un solo misil que impacte un buque, una aeronave derribada o un ataque contra una instalación militar que produzca numerosas bajas podría desencadenar una cadena de decisiones difíciles de contener. Mientras esta dinámica continúa, el panorama estratégico global sigue evolucionando en paralelo. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China en la región del Indo-Pacífico exige cada vez más recursos militares, atención de inteligencia y enfoque diplomático. Cada grupo de ataque de portaaviones desplegado en el Golfo Pérsico es un grupo que no puede operar simultáneamente en el Pacífico Occidental. Cada sistema militar, cada hora de vuelo y cada dólar destinado a operaciones relacionadas con Irán representa un recurso que deja de invertirse en las capacidades que muchos planificadores de defensa consideran esenciales para enfrentar los desafíos estratégicos de las próximas décadas. Esta competencia por recursos entre distintos teatros de operaciones ya forma parte de la realidad estratégica actual. Las decisiones sobre despliegue de fuerzas, planificación militar y asignación presupuestaria reflejan una tensión creciente entre las demandas operativas inmediatas en Medio Oriente y las prioridades estratégicas de largo plazo en el Pacífico. La diplomacia de canales reservados, a través de la cual circulan estas propuestas reportadas, funciona en un espacio casi completamente invisible para el público. Sin embargo, dentro del contexto específico de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, este tipo de comunicación tiene precedentes históricos ampliamente documentados. Estados Unidos e Irán dejaron de mantener relaciones diplomáticas formales después de la crisis de los rehenes en 1979. A pesar de esa ruptura oficial, la comunicación entre ambos gobiernos nunca desapareció por completo. Durante décadas, los mensajes han continuado fluyendo a través de países intermediarios que mantienen vínculos diplomáticos con ambas capitales. Omán ha desempeñado uno de los papeles más importantes en este sistema de comunicación indirecta. El sultanato ha servido repetidamente como canal confiable entre Washington y Teherán, facilitando contactos discretos en momentos en los que el diálogo directo resultaba políticamente inviable. Su papel fue particularmente relevante durante el proceso diplomático que terminó produciendo el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, conocido internacionalmente como el Acuerdo Nuclear con Irán. En aquel proceso, Omán ofreció un espacio neutral donde representantes de ambos gobiernos pudieron intercambiar posiciones sin la presión pública que acompaña a las negociaciones oficiales. Suiza cumple una función diferente pero igualmente significativa. Bajo el Acuerdo de Potencia Protectora, la embajada suiza en Teherán representa los intereses estadounidenses dentro de Irán en ausencia de una misión diplomática formal de Estados Unidos. Esta estructura permite transmitir mensajes oficiales, gestionar cuestiones consulares y servir como un canal de comunicación cuando las tensiones políticas impiden el contacto directo entre gobiernos. Qatar también ha actuado como intermediario en distintos momentos. Su posición geopolítica le otorga una capacidad singular para desempeñar ese papel. El país alberga una de las bases militares estadounidenses más importantes de la región, mientras mantiene simultáneamente una relación diplomática funcional con Irán. Esa combinación le permite operar como puente en circunstancias donde otros estados del Golfo carecen de la misma flexibilidad diplomática. Las naciones europeas también han desempeñado funciones similares en ciertos periodos. Países que mantienen presencia diplomática activa en Teherán han transmitido mensajes o facilitado intercambios indirectos durante fases en las que el diálogo directo resultaba políticamente imposible para ambas partes.
La existencia de esta red de intermediarios significa que la comunicación diplomática sustantiva entre Washington y Teherán puede continuar incluso durante momentos de intensa confrontación pública. A lo largo de las décadas, los contactos indirectos han coexistido con discursos hostiles, sanciones económicas y episodios de tensión militar. Dentro de ese contexto, el hecho de que propuestas estén circulando a través de estos canales durante la crisis actual resulta coherente con los patrones históricos de interacción entre ambos gobiernos. Lo que permanece incierto es la naturaleza exacta de los términos que se mencionan en los reportes. Resulta importante mantener una claridad absoluta sobre ese punto. La información disponible proviene de caracterizaciones diplomáticas transmitidas a través de intermediarios, lo que significa que su precisión exacta todavía no puede establecerse con certeza. Los términos reportados, un posible retiro militar estadounidense de gran escala en el Golfo, como parte de un marco de desescalada, podrían representar varias cosas distintas dentro del proceso diplomático. Podrían reflejar una posición genuina y autorizada emanada de los niveles más altos del gobierno iraní. También podrían constituir una oferta inicial dentro de una negociación que se espera mucho más prolongada y compleja. Existe la posibilidad de que se trate de una declaración de posicionamiento aspiracional, diseñada para establecer una posición máxima desde la cual negociar eventuales concesiones posteriores. Otra posibilidad consiste en que algunos elementos de estas propuestas funcionen como parte de una operación de presión política. En ese escenario, la difusión de demandas ambiciosas serviría para destacar los costos del conflicto y amplificar el debate dentro del propio sistema político estadounidense. Los reportes provenientes de canales intermediarios siempre contienen un grado de incertidumbre. La información puede sufrir distorsiones, exageraciones o interpretaciones parciales a lo largo del proceso de transmisión diplomática. Además, en situaciones de alta tensión geopolítica, las partes involucradas pueden tener incentivos para moldear la percepción pública o estratégica de determinados mensajes. Por esa razón, cualquier análisis responsable debe reconocer que los términos reportados podrían no representar con exactitud el límite real de las posiciones de ninguna de las dos partes. Aún con esas reservas, los reportes diplomáticos sí permiten identificar algunos elementos que resultan confiables y estratégicamente significativos. En primer lugar, existe evidencia de que una conversación estructurada sobre posibles términos de desescalada está ocurriendo a través de canales diplomáticos establecidos. En segundo lugar, los temas en discusión parecen involucrar cambios sustanciales en la postura militar estadounidense, más allá de gestos simbólicos o ajustes menores. En tercer lugar, ambas partes parecen haber llegado a la conclusión de que la trayectoria actual del conflicto contiene riesgos suficientes como para justificar la apertura de este tipo de diálogo. El simple hecho de que este proceso de comunicación esté ocurriendo ya representa un desarrollo relevante, incluso cuando se produce a través de intermediarios. Incluso cuando las demandas iniciales son amplias y los resultados finales permanecen inciertos, la existencia de una conversación diplomática indica que todavía existen vías políticas abiertas dentro de una crisis que muchos observadores consideraban peligrosamente cercana, a un punto sin retorno. Los mercados financieros ya están procesando esta crisis en tiempo real, y su reacción añade una capa de información que complementa de forma directa el análisis diplomático y militar. Mientras las negociaciones se mueven en canales reservados y las fuerzas militares mantienen posiciones de alta tensión en la región, los precios en los mercados están revelando cómo los inversores evalúan el riesgo, el costo y las posibles consecuencias de lo que podría ocurrir después. El petróleo ha sido uno de los indicadores más claros. Durante toda esta crisis, el precio del crudo ha incorporado una prima de riesgo sostenida. En términos simples, el mercado ha llevado el precio por encima de lo que justificarían únicamente los fundamentos normales de oferta y demanda, porque existe un temor persistente a una posible interrupción del suministro a través del estrecho de Hormuz. Cada vez que una ruta energética tan crítica entra en una zona de posible desestabilización, los operadores del mercado ajustan de inmediato sus expectativas. El precio deja de reflejar solamente cuánto petróleo se produce y cuánto se consume, y empieza a reflejar cuánto riesgo político, militar y logístico está concentrado en ese punto del mapa. Las acciones del sector defensa también han respondido con fuerza. Los inversores entienden que, independientemente de cómo termine esta crisis, el gasto militar difícilmente se reducirá de forma simple o inmediata. Si la confrontación continúa, el gasto operacional se mantendrá elevado. Si en cambio se alcanza un acuerdo que implique una reducción de presencia militar en el Golfo, ese proceso también exigiría enormes recursos. Reubicar fuerzas, establecer nuevas bases o acuerdos alternativos, mover equipos, reforzar otras posiciones regionales y compensar a socios del Golfo.
mediante paquetes adicionales de asistencia de seguridad, implicaría igualmente grandes desembolsos. Desde la perspectiva del mercado, ambos caminos apuntan a una realidad común. La factura estratégica seguirá siendo alta. En el mercado de divisas, la situación también ha generado tensión. El dólar ha enfrentado episodios de presión debido a la combinación de varios factores que actúan al mismo tiempo. Por un lado, los precios energéticos elevados incrementan la presión inflacionaria y afectan el equilibrio económico. Por otro, la incertidumbre sobre el rumbo del gasto militar complica las expectativas fiscales. A esto se suma una preocupación más profunda entre inversores extranjeros, la posibilidad de que un repliegue estratégico estadounidense, en una región tan central para el sistema energético global, termine afectando, con el tiempo, algunos de los pilares que han sostenido el papel internacional del dólar. Ese punto resulta especialmente sensible si se recuerda que, desde la década de 1970, la relación entre las ventas de petróleo del Golfo y las transacciones denominadas en dólares ha sido una de las bases más importantes del sistema del petrodólar. Cualquier cambio duradero en la estructura de seguridad del Golfo inevitablemente abre preguntas sobre cómo evolucionarán esas relaciones monetarias y estratégicas en el futuro. Estos movimientos de mercado no son cifras abstractas que solo importan a operadores de Wall Street o a grandes fondos institucionales. Son señales que terminan llegando a la vida cotidiana de millones de personas. Atraviesan el precio del combustible, el costo del transporte, el valor de los alimentos, el comportamiento de los tipos de interés, el rendimiento de los fondos de jubilación y el entorno económico general que determina si los próximos meses traen estabilidad, inflación, crecimiento o desaceleración. Ahí es precisamente donde se cruzan la guerra y la riqueza. Ese es el punto donde la estrategia militar y la realidad financiera dejan de ser temas separados y se convierten en una sola ecuación. Las decisiones que se toman sobre bases, despliegues, escalada o retirada en el Golfo no son solamente decisiones de seguridad, también son decisiones económicas, con consecuencias concretas sobre mercados, precios y bienestar material. Del mismo modo, las conversaciones diplomáticas que presuntamente avanzan a través de canales reservados en Omán o en capitales europeas tampoco son solamente conversaciones políticas, también son negociaciones que, de una u otra forma, influirán sobre la prima de riesgo del suministro energético global durante los próximos años y, por tanto, sobre la estabilidad financiera internacional. Entender solo una mitad de esta ecuación deja fuera la parte que convierte esta crisis en algo realmente decisivo, porque quien observa únicamente la dimensión militar pierde de vista cómo esa tensión repercute en la economía real, y quien observa únicamente los movimientos del mercado sin comprender la lógica estratégica detrás de ellos termina interpretando los síntomas sin entender la causa. Tomar decisiones sobre inversiones, sobre expectativas económicas o incluso sobre la forma en que se evalúa el liderazgo político en un momento así, exige ver ambas dimensiones al mismo tiempo. La estrategia y el dinero están hablando del mismo conflicto, solo que en idiomas diferentes. Si se considera este cuadro completo, la pregunta central se vuelve inevitable. ¿Estados Unidos debería contemplar una presencia militar reducida en el Golfo si eso permitiera cerrar esta crisis? ¿O un repliegue bajo estas condiciones abriría la puerta a una pérdida de credibilidad tan seria que terminaría invitando a futuras presiones y nuevas agresiones? Deja tu opinión en los comentarios, porque este es uno de esos debates donde ambos lados presentan argumentos serios. Y precisamente por eso merece una discusión inteligente. La decisión que se tome en esta crisis puede redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente, el futuro de los mercados energéticos y el papel estratégico de Estados Unidos en el mundo durante las próximas décadas. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo análisis profundos sobre geopolítica, economía y estrategia global. Comparte este video con alguien que también quiera entender estas dinámicas. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis.